supiera lo que es vivir en tus caminos, todos vendrían, o sea, porque cada día que uno se despierta, sabes que un regalo te tiene el Señor. Y que sabes que todo lo que te pase, todo absolutamente, tiene un trasfondo de bendición para nosotros. Amén. Entonces es hermoso ser hija del Señor, es hermoso ser comprados, ser redimidos, y todo gracias al sacrificio de nuestro sacerdote. Y les voy a decir algo, yo todavía no entendía hasta que el Señor me reveló, y cuando esto que les voy a compartir lo sentí como una palabra revelada en mi vida. Yo lloré y lloré y lloré porque yo no lo había entendido así. El Señor siempre nos llama a que seamos reyes y sacerdotes. Yo decía, ay, qué lindo, ¿no? Poder ser un sacerdote y un rey. Pero no entendía la verdad lo que era ser un sacerdote, no me quedaba claro hasta que el Señor me lo reveló con esta palabra. Y dije, Dios mío, es que nos han predicado un evangelio. Si ustedes ven, la mayoría de las iglesias, el evangelio que le predican a la gente es un evangelio de poder. Es un evangelio de que tú todo lo puedes en Cristo, de que no hay nada imposible, de que estás salvo, o sea, todo muy bonito, ¿no? Tú no vas a sufrir, tú no vas a tener esto. Entonces nos han predicado, bueno, a la gente, a nosotros, gracias, gloria a Dios que nosotros no tenemos ese tipo de doctrina en esta iglesia. Pero a pesar de que el hermano siempre nos habla, yo no había entendido que de eso se trataba, ¿no? Del aspecto sacerdotal de nosotros. Yo decía, yo sacerdote, porque ministro al Señor soy sacerdote, decía yo. Y sí, nosotros ministramos, le cantamos. Y creemos que por eso somos sacerdotes. Entonces está bien bonito porque venimos aquí, levantamos nuestras manos y cantamos y ya somos sacerdotes. Pero resulta que el aspecto sacerdotal va más allá de eso, ¿sí? El aspecto sacerdotal es una persona crucificada. Eso es un sacerdote. Un sacerdote es alguien crucificado. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a a Éxodo 19, del 1 al 6, para que leamos esto. Aquí está claramente lo que es un sacerdote. Aquí vemos lo que es un sacerdote y lo que es un rey, en Éxodo. Bueno, antes de quisiera decir que pues el pueblo de Israel estaba muy definido quiénes eran reyes y quiénes eran sacerdotes, ¿verdad? Sabemos que los sacerdotes venían de la tribu de Leví y los reyes venían de la tribu de Judá. O sea, una persona que era de la tribu de Judá no podía ser sacerdote, y viceversa, alguien que era de la tribu de Leví no podía ser rey. Entonces, eso tiene una razón, porque si recordamos, en Segunda de Crónicas 26, que no voy a ir ahí porque es una historia que ya conocemos, del 16 al 20, vemos un relato. No es ahí, perdón, ahorita les voy a decir dónde. Perdón, ahorita no es ahí. Segunda de Crónicas. Bueno, es en la parte, perdón, déjenme leerle bien. Bueno, ahorita más adelante, ahorita me va a salir aquí, me va a saltar el relato. Si recuerdan, hay una parte donde, ahorita no tengo la cita, ahorita más adelante me va a salir aquí. Donde, cuando, ¿se acuerdan cuando el becerro de oro? Sí, ahí el pueblo de Israel decidió a quién seguir, ¿sí? Y dice el relato que unos decidieron estar del lado de Jehová. Ahorita más adelante, aquí lo tengo escrito y va a salir. Y otros decidieron no seguir al Señor, ¿sí? Moisés los puso a decidir.
quiénes siguieran al Señor y quién no. Ahí fue donde el Señor decidió quiénes iban a ser sus sacerdotes. Y fueron los de Leví los que escogieron seguir al Señor. ¿Sí se acuerdan de eso, amén? Aunque no vayamos, si se acuerdan de ese relato. Entonces ahí es donde el Señor dijo que los de la tribu de Leví iban a ser los sacerdotes. Sí, porque Él de alguna manera el Señor probó ahí al pueblo. Entonces, de ahí viene que los de la tribu de Leví iban a ser los sacerdotes. Ahora bien, ahora sí vamos a Éxodo 19, del 1 al 6, si es que ya lo tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer. Dice: en el mes tercero de la salida, los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto y llegaron, pues es este, ¿verdad? Entonces vemos que dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó Israel delante del monte. Pero no quisiera leerlo todo, sino en el 7 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Él había subido al monte, y después dice en el versículo 6: y vosotros me seréis, en el 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos cuál era el deseo del corazón del Señor desde un principio, que nosotros, su pueblo, en este caso los israelitas y ahora nosotros, fueran un pueblo de gente, de reyes santos. O sea, él siempre, su deseo fue que fuéramos reyes sacerdotes, porque aquí dice: me seréis un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes, o sea, puros sacerdotes reinando. Entonces, nosotros somos eso, un sacerdote que reina, ¿sí? Entonces, ese es el llamado del pueblo, ese es el llamado de nosotros, la iglesia. Entonces, no está tan fácil, porque antes de ser rey, hermanos, primero tenemos que ser sacerdotes. Entonces, vamos a buscar en Levítico, vamos a ir primeramente al Salmo 110, 4. Ese salmo es el salmo del monte de Sión. Salmo 110, 4. Y dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De quién está hablando aquí el salmista? Si se acuerdan. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? ¿Perdón? Bueno, sí, pero está hablando del Señor Jesucristo, pero también está hablando de David. Entonces, David es un tipo del Señor Jesucristo porque David fue rey y fue sacerdote. David venía de la tribu de Judá, no venía de la tribu de Leví, ¿sí? Pero resulta que David hizo algo que nunca había hecho un rey. Él se vistió con un efod, ¿sí? Se vistió con un efod de lino. Eso lo vamos a ver, o nada más anótenlo. En 2 Samuel 6:14 vemos a un David delante del arca bailando, danzando, con un efod de lino, ¿sí? ¿Quién llevaba eso? Nada más. El sumo sacerdote solamente se ponía un efod de lino. Entonces, cuando tú lees esto dices: hijo, David hizo algo incorrecto, ¿verdad? Porque no estaba permitido que un rey hiciera las funciones de un sacerdote. Y si quieren, vemos en 2 de Crónicas 26, vamos a ver un relato de alguien que era un rey. 2 de Crónicas 26. Vamos a ver el relato de un rey que quiso
hacer esa función, entrar en función sacerdotal. 26 del 16 en adelante. Y leemos, dice: mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová, hablando del rey Usías, está hablando del rey Usías, en contra de su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Entonces vemos claramente que no estaba permitido que un rey fungiera con algo sacerdotal. Sin embargo, David hizo todo lo que se suponía que no se debía hacer. David ministraba frente al arca. David se ponía un efod de lino, que solo el sumo sacerdote se podía poner. Entonces, se puede decir que David violó la ley, ¿sí?, de Moisés, y también violó el código genealógico, porque él tampoco venía de la genealogía de los sacerdotes de Leví. Entonces, David, ¿por qué escribió este Salmo 104? Porque él, en ese momento, le fue revelado. Él tuvo la revelación. Él no hubiera hecho algo si el Señor, el Espíritu Santo, no le hubiera revelado que era algo permitido, que el Señor deseaba. David supo a través del Señor que ese era el deseo del corazón del Señor. Incluso me imagino que leía la Escritura, porque la debió de haber leído, ¿no? Entonces conocía perfectamente bien la ley y vio en Éxodo lo que leímos, que el Señor dijo: me seréis un pueblo real, ¿verdad?, de sacerdotes. Entonces David sabía perfectamente bien, ese hombre conocía el corazón del Señor perfectamente bien por la comunión que tenía. Entonces él se atrevió a hacer algo con la confianza de que no iba a pasarle lo que le pasó al rey Usías. Entonces, por eso se dice mucho que se va a restaurar el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David estuvo 45 años vigente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Él trajo el arca, ¿sí? El arca, los levitas estaban en Gabaón, y el arca, y digamos, el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, y el arca también debiera de estar ahí. Sin embargo, David trajo el arca, ¿a dónde? A Sión, ¿no? Y la puso en el monte, y él le puso un altar. Entonces, en el tiempo de David fue el tiempo más glorioso, porque el pueblo podía venir y adorar, ¿sí? Había la facilidad de estar cerca del arca, cosa que en el caso del tabernáculo de Moisés no se podía. ¿Por qué? Porque estaba solamente el sumo sacerdote y el sacerdote. Pero en el tiempo de David fue un tiempo glorioso para el pueblo de Israel, y por eso él reinó. ¿Por qué? Porque él se presentó como sacerdote y como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Si vemos en Génesis 14, del 18 al 20, no lo voy a leer, vemos que ahí también habla de Melquisedec, ¿verdad? Vemos la historia de Melquisedec, que fue un hombre, un sacerdote que no tenía genealogía. Todos sabemos de él, que recibió los diezmos y las ofrendas de Abraham. Era un rey que se puede decir que era un rey y un sacerdote. De hecho, el nombre de Melquisedec era el rey sacerdote de Salem,
que se cree que Salem es Jerusalén. Entonces, vemos que el nombre de Sedec, rey de Salem, significa rey de paz, ¿sí? Porque él era rey de Salem, entonces era un rey de paz, y Sedec significa justicia en el hebreo. Entonces Melquisedec era un rey de paz y un rey de justicia. Por eso el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec no tenía genealogía, nadie sabía, porque pues antes los reyes gobernaban, no heredaban el trono por nacimiento, sino por elección, y no tenían genealogía. Antes de que se estableciera, ¿no? Con Moisés, que fue cuando después se estableció que los levitas eran los sacerdotes y los de Judá eran los reyes. Antes no era así, sino que la ley cambió y se hizo de esta manera. Entonces, Melquisedec es un tipo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es un rey porque es de la tribu de Judá, pero también es un sacerdote, aunque no sea de la tribu de Leví, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita vemos más adelante por qué eres. Entonces, vamos a leer algo, Levítico 9, del 22 al 24. Aquí vamos a ver lo que es un sacerdocio. Claramente esto es lo que nosotros somos, lo que es el Señor y lo que eran los sacerdotes en la antigüedad. Todo es lo mismo, hermanos, todo es lo mismo, nada más que es en tipos, para que podamos entender de manera natural las cosas espirituales. Entonces en el 9, 22 al 24, vamos a ver algo que pasó, dice. Aquí estaba haciendo sacrificios. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era Aarón, ¿verdad? Lo estaban haciendo sacrificios, dice. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre los rostros. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hizo el Señor. Ellos entraban al lugar santísimo, Aarón, y presentaba los sacrificios, ¿verdad? De animales que conocemos. Y después, ¿qué pasaba? Dice, descendían y entraron al tabernáculo, o sea, y regresaron del lugar santísimo al tabernáculo, más hacia acá. Y dice, y salieron y bendijeron al pueblo. O sea, después de que ellos presentaban el sacrificio, tenían el poder de bendecir, ¿no? De bendecir al pueblo, dice. Y lo bendijeron, y la gloria de Jehová se apareció a quién? A todo el pueblo. O sea, no se le apareció nada más a Aarón y a Moisés, se le apareció a todo el pueblo. Esto es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote presenta sacrificios por él y por los demás. Pero después de que los presenta, ¿qué sucede? Tiene el poder de bendecir, porque el sacrificio que él presentó le viene la gloria del Señor y el Señor se goza. El Señor se deleita en los sacrificios de nosotros. Entonces, al deleitar el corazón del Señor, Él venía con la gloria y no solo venía y bendecía a Aarón y a Moisés, a todo el pueblo. Y todo el pueblo podía contemplar la gloria del Señor en ese momento, ¿sí? Por el sacrificio de un hombre, un sumo sacerdote que entraba, permitía que muchos fueran bendecidos. Entonces, vemos lo glorioso de que es un sacerdote. Yo quiero enfocarme al sacerdocio porque fue lo que a mí me impacta. Me impacta más que el reinado. El reinado, ahorita nos han hablado mucho de reinar y reinar. Reinar, ¿sí? Pero para